Pulimagnets presenta... Con las recientes tensiones militares entre Irán e Israel, se abre un nuevo capítulo en una larga lista de tensiones y hostilidades entre estas dos naciones. Aunque en los años más recientes, el foco del conflicto se centra en el programa nuclear iraní, un tema controvertido que oscila entre la independencia y el derecho energético de Irán, y por el otro lado, en la posibilidad de que esta nación cree armamento nuclear. Así que empecemos por el principio, pues en este video les voy a platicar sobre la historia del programa nuclear iraní. Pero antes de comenzar, hay que tener claro qué es un programa nuclear y para qué sirve. En términos simples, se dice que un programa nuclear existe cuando se tiene un reactor nuclear y de él se extrae energía derivada de reacciones atómicas controladas. Esta energía se puede utilizar para obtener electricidad o utilizar esa energía para muchos otros fines, como por ejemplo fines médicos, fines agrícolas o muchos otros, entre ellos la creación de elementos para armas nucleares. Muchos países cuentan con su programa nuclear, pero el caso de Irán es muy especial, pues además de eso cuentan con lo que se llama el ciclo del combustible nuclear. Esto quiere decir que controlan todas las fases de esta tecnología, desde su extracción de minerales en las minas, su procesamiento, su explotación, su desecho e incluso su reciclaje. Ciertamente es un logro que pocos países pueden presumir. Tecnológicamente hablando, eso suena muy bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues justamente en ese know-how o saber hacer es donde aparece la controversia, pues queda implícito que Irán tiene el conocimiento y las herramientas técnicas para manejar el uranio y muchos otros materiales radiactivos, por lo que a pesar de que nunca se ha demostrado que Irán tenga una bomba, claramente sí tiene los medios y el conocimiento para generarla. Por su parte, Irán está inscrito en el programa de no proliferación de armamento nuclear, por lo que argumenta que su programa nuclear únicamente es utilizado con fines pacíficos, civiles, científicos y comerciales, a pesar de que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita argumentan y presionan con la idea contraria. Y ahora que entendemos un poco más del problema, podemos preguntarnos, ¿cómo es que inició todo esto? Bueno, para entenderlo necesitamos tan solo un poco de... ¡Contexto histórico! Nuestra historia comienza tras el golpe de estado de 1953. En ellas, fuerzas rebeldes, apoyadas por Estados Unidos e Inglaterra, toman el control del gobierno de Irán. Esto derivado de la nacionalización del petróleo 2 años antes. Y con ello se instaura el nuevo gobierno del Shah Raza Pahlavi, que se convirtió en un títere de los intereses occidentales. De forma simultánea, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower iniciaba una política conocida como Átomos por la Paz, un programa en el que el gobierno de Estados Unidos se comprometía a compartir tecnología atómica con sus aliados a cambio de que estos se incorporaran al Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Bajo ese plan es que Irán se incorporó al acuerdo en 1968, y con lo cual el Shah Raza Pahlavi se comprometía a la construcción de centrales nucleares con la asistencia de Estados Unidos, Francia y Alemania, y en 1972 se inició la construcción de la primera central nuclear en el puerto de Bushehr, de la mano de la empresa Siemens. Para este momento es muy importante recordar que estábamos en plena Guerra Fría, por lo que la posición política de Irán era fundamental para Occidente. En primer lugar, por su posición geográfica en el mapa en pleno Medio Oriente. En segundo lugar, por las grandes reservas de gas natural y petróleo con las que contaba este país. Y en tercer lugar, por el potencial que tenía Irán para el control del ciclo nuclear completo dentro de su territorio, lo cual lo hacía algo excepcional. Con todo esto, Irán se convertía en un proveedor excepcional y fundamental para Occidente de electricidad y de combustible. Además de nuestra capacidad nuclear, tenemos la tercera reserva de petróleo más grande del mundo y la segunda más grande de gas natural. Para finales de los años 70, Irán había recibido una transferencia tecnológica y de infraestructura completamente envidiable. Sin embargo, al interior del país,
el gobierno iraní se veía como corrupto, incompetente y que solo trabajaba para las élites y los intereses extranjeros, por lo que sorpresivamente la revolución iraní tomó el gobierno en 1979. No entro en detalles sobre el golpe de estado que inició todo esto y sobre la revolución iraní, pues ya tenemos un video completo y detallado al respecto. Se los dejo al final y en los comentarios y aquí en las etiquetas. Con la revolución, el gobierno aliado a los intereses de Occidente cayó de golpe, y con ello se fundó la nueva República de Irán, dirigida por el ayatolá Ruhollah Mossadegh Jomeini, que era abiertamente anti-occidental, con lo que el programa nuclear que se estaba financiando, sorpresivamente, se convirtió en una amenaza. Inicialmente, el ayatolá no estaba de acuerdo con continuar con el programa nuclear, por lo que este quedó suspendido hasta después de su guerra con Irak de 1988. Luego de esto, junto con el gobierno ruso, se acordó restablecer la construcción de la planta nuclear de Bushehr, a pesar del gran desacuerdo de las naciones occidentales. Todo esto en 1995. Desde ese momento fue abiertamente conocido que Rusia y China cooperaban con Irán para restablecer su programa nuclear, y que estos incluso se acercaron con Alemania para pedir apoyo técnico en la reconstrucción de su modelo original de planta nuclear, aunque los alemanes se negaron, principalmente por motivos políticos. Uno de los grandes desafíos fue adaptar la tecnología alemana a la tecnología rusa, por lo que la planta de Bushehr es única en su tipo. Oficialmente, esta planta inició su reconstrucción en 2002. Sin embargo, fuerzas de inteligencia estadounidense mostraron fotos satelitales donde se demostraba la existencia de instalaciones nucleares en las ciudades de Arak y Natanz, lo que llevó a la acusación de que Irán estaba construyendo armamento nuclear y enriqueciendo uranio, cosa que Estados Unidos sustentaba con la idea de que un país con tales reservas de petróleo y gas natural no necesitaba construir más instalaciones nucleares. En su defensa, Irán permitió las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica en 2003, en las cuales no se pudo encontrar rastro alguno de armamento nuclear o de enriquecimiento de uranio ilegal. Aún así, Irán detuvo su programa de enriquecimiento de uranio, al menos hasta 2006, cuando reabrió la planta de Natanz. Especulativamente se cree que esto fue por la presencia del ejército estadounidense en su país vecino, Irak, y la actitud belicista del presidente estadounidense George Bush. Durante los siguientes años continuaron las especulaciones, las sanciones y las negociaciones con Irán, hasta que en 2015 se logró llegar a un acuerdo en el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, en el que Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, China y la Unión Europea negociaron para evitar la proliferación de armamento nuclear, en donde Irán se comprometía a las siguientes cosas. Primero, se comprometió a no enriquecer uranio por encima del 3.67% hasta el 2030. Luego, se comprometió a reducir su producción de uranio en 2/3 partes. También renunció a construir nuevas plantas nucleares hasta el 2028. Así también se comprometió a no enriquecer uranio en su planta de Fordow hasta el 2030. También permitiría que la Organización Internacional de Energía Atómica tuviera acceso a todas sus instalaciones. A cambio, Estados Unidos retiraría las sanciones comerciales y económicas a Irán, además de que respetaría los acuerdos comerciales y contratos de electricidad y petróleo que Irán tenía con sus principales socios comerciales, que son Francia y China. Sin embargo, para 2018, el presidente estadounidense Donald Trump decidió retirarse de forma unilateral y sorpresiva del acuerdo, argumentando que lo más conveniente era fortalecer el cinturón Washington-Raid-Tel Aviv e iniciando una nueva campaña de desprestigio contra Irán y vinculándolo con el Estado Islámico. El peor trato de la historia. I don't like it. A pesar de eso, la Unión Europea, Francia y China se mantuvieron dentro del acuerdo, argumentando que mantendrían los acuerdos comerciales y los contratos con Irán, además de que no valía la pena destruir años de negociación para la contención nuclear de Irán.
Finalmente, también argumentaban que no había evidencia alguna de la existencia de armamento nuclear o de enriquecimiento de uranio de forma ilegal dentro de Irán. Para el año de 2020, la Autoridad Internacional detectó residuos radioactivos en zonas no identificadas oficialmente, por lo que se sospecha de actividad clandestina y material no declarado en las zonas de Baramín, Maribán y Turkusabad. Hay que aclarar que esto no implica la existencia de armamento nuclear, pero sí nos deja ver que hay material no reportado a las autoridades o tal vez incluso la existencia de instalaciones nucleares no reportadas. Ante esto, en 2024, Irán declaró que ya no tenía ninguna obligación de dar información a la autoridad internacional, dado que Estados Unidos se había salido del acuerdo de forma unilateral, cosa que solo abona a la incertidumbre y no ayuda en nada a la situación. En fin, con esto ya conocen un poco más sobre la historia del programa nuclear iraní y tener un poco más de contexto sobre los acontecimientos que están ocurriendo en este 2025 y los actos bélicos entre Israel, Irán y Estados Unidos. Espero que esto les ayude. Si es así, por favor compártanlo con sus amigos, con sus familiares, péguenlo en grupos de Facebook, en Twitter y en todos lados para que se pase la voz y se vea que estos temas son más complicados. No resumamos la historia a memes mensos de un país es bueno, el otro es malo, uno es víctima y el otro es victimario y ya, porque la historia no es así. La historia es compleja y tiene matices y siempre hay que tener un sentido crítico. Y para eso necesitamos tener información. Así que compártanlo, amigos. Y finalmente participen aquí conmigo, dejen sus comentarios, díganme si creen que Irán está construyendo armas de destrucción masiva, armas nucleares o no. O si estamos ante una ocasión como en 2003, cuando se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva y al final solo fue la excusa para una invasión. Coméntenlo aquí abajo, veamos qué pasa, ojalá la paz prevalezca porque este año está muy loco. Muy bien, amigos, dejen su like, gracias a los Patreons y a los miembros de comunidad y nos vemos hasta la próxima. Bye.